A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Pero el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Qué bueno que estés conmigo. Hoy estoy desde una posición un tanto diferente y espero que podamos tener el mejor audio y la mejor vista de lo que quiero trabajar. Recordándoles que este es el ministerio ciñéndose la toalla, pero que en este tiempo estamos trabajando con el libro de Daniel, estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Estamos trabajando con las profecías de Daniel y estamos tratando de hacerlo de una forma simple, maravillosa, que usted pueda entenderlo. Así que queremos ver cómo nos queda toda esta parte, recordándole el bolígrafo, la libreta, la Biblia. Gloria a Dios. Tenga su Biblia y podamos seguir todo lo que los textos bíblicos que utilizamos para esta profecía que nos lleva a escatología. Vamos a trabajar con la escatología y vamos a trabajar con lo que es Apocalipsis un poco y pues queremos introducirnos aquí por lo que es Daniel, porque es un libro importante. Lo que es el libro de Daniel y lo que en los evangelios es el evangelio como el capítulo 24 de Mateo, pues son importantes dentro de lo que son los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que permitas, oh Dios, que lo que queremos transmitir lo podamos hacer en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que hoy ya vamos a empezar con lo que es nuestra primera lección del libro de Daniel. Vamos a estar en ese capítulo 1, aunque quiero dar unos elementos de introducción de lo que es el libro en general y sobre todo el que usted y yo podamos entender que hay cositas en el libro de Daniel, tales como que los capítulos no están en orden. Eso es un elemento pues que yo quiero trabajarlo hoy y que quiero aclararlo, cuál es el orden en términos de la historia, para ir agarrando los capítulos. Y algo pues que tal vez dije la semana pasada y que quiero pues que esté claro, que tiene que ver con lo que es las tribus. Recuerde, yo lo vuelvo y lo digo, hoy sí lo voy a anotar aquí, que yo estoy fijando una línea, espero que se vea una línea. Esta línea, yo le llamo la línea del Mesías, que viene desde Génesis hasta Jesús. Y en ese sentido, en esa línea del Mesías que viene de Génesis hasta Jesús, yo siempre estoy resaltando que la tribu, cuando llegamos a Israel, que es donde hemos llegado ya al elemento de Israel. Fíjense que cuando hablamos de Israel, estamos hablando que Israel se compuso de 12 tribus más una. Cuando hablamos de 10 tribus, yo siempre les recuerdo que hay una tribu, o vamos a decir, hay dos hijos, pero hay una tribu, que es la tribu de Leví, que está diseminada entre todos los demás tribus. Y entonces están lo que es Manasés y Efraín, que, ¿cómo se dice? Heredan por José, porque José no llegó a ser una tribu, y heredan por José.
Por lo tanto, aquí hay 10 tribus que si le añadimos, en esas 10 tribus, le añadimos a lo que sería la tribu de Leví o los levitas que estén ahí, pues aunque son 12, pero estamos hablando de que siempre hay 11. Aquí hay 2 tribus y también pues le vamos a añadir levitas que estaban entre lo que es Judá. Esta es Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y en esta pues están los otros 10 hijos de Jacob. Judá y Benjamín y los otros 10 hijos de Jacob. Esto no se preocupe porque aunque yo lo pongo así para yo recordarme, pero cuando usted lo vea, pues también le vamos a poner esto mismo en una página para que lo pueda ver un poquito más de cerca. Y dentro de lo que estamos figurando, cuando vamos trabajando el libro de Daniel, pues escuche esto que también lo voy a poner en un chart, en una manera que usted pueda verlo principalmente si lo quiere copiar, pues lo pueda copiar. Pero la forma correcta de que nosotros veamos el libro de Daniel en la secuencia histórica es el capítulo 1 de Daniel, que habla de Daniel y sus amigos y habla de los nombres, que es lo que vamos a tocar hoy, el entrenamiento en la corte y el reinado de Nabucodonosor. Eso es el capítulo 1. Luego viene el capítulo 2, que es el sueño de Nabucodonosor y que Daniel lo interpreta. Capítulo 3, que es el horno de fuego, que lanzaron a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Capítulo 4, que es cuando Nabucodonosor pues se vuelve loco y es humillado y lo tiran a comer hierba como los animales. Y luego del 4, fíjense que brinca el 7. El 7, que tiene que ver con la visión de las 4 bestias de Daniel. Eso se da antes de la caída de Babilonia. Y entonces, luego del 7 viene el 8, que es otra visión que tiene Daniel del macho cabrío. Y entonces volvemos al 5, al capítulo 5, que entonces tiene que ver con Belsasar, el hijo de Nabucodonosor y la caída de Babilonia. El 6, que es Daniel en el foso de los leones. Fíjense que los capítulos no son tan cercanos. Y luego viene entonces el 9, la oración de las 70 semanas, que sería entonces 9, 10, 11 y 12, que son los que vamos a desarrollar como escatología, no como historia. Ahí está Darío, ahí está Ciro, cuando hablo de los levitas, porque a pesar de que estamos diciendo de que las tribus que entran es Judá y Benjamín, pero usted sabe que cuando hablemos de Esdras y cuando hablemos de Nehemías, pero sobre todo Esdras, estamos hablando de sacerdocio, y el sacerdocio en Israel siempre lo llevaron los levitas. No es que vamos a estar introduciendo una cosa extraña para estar hablando de que Esdras o era de la tribu de Judá o era de alguna de las otras tribus. Siempre vamos a figurar que habían levitas en todas las tribus, como parte de todas las tribus. Así que eso es importante que lo veamos. También pues quiero que se busque su Biblia y voy a leer, empezar con el capítulo 1 del libro de Daniel. Capítulo 1 del libro de Daniel. A lo mejor usted hoy está viendo una sombra, pero no se preocupe por la sombra. Trate de llevar y seguirme a mí. La sombra pues la tendremos que resolver para los próximos videos. Mire cómo dice: en el año 3 del reinado de Joacim o Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Yo había dado unos pininos con los libros de los reyes, etcétera, etcétera, pero ahora estoy leyendo el libro de Daniel.
que empieza en su capítulo 1 con lo que es la llegada de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Israel, y sobre todo en el área de Judá. Recuerde que también habíamos dicho que ya los 10 tribus a Siria se las había llevado 100 y tantos años antes. O sea que hubo 100 y tantos años donde Judá y Benjamín estuvieron en la tierra solos. Ahora llega Nabucodonosor para el tiempo del último rey de Judá, que fue Joacim, y llega y lo sitió. Lo que quiere decir es que rodeó la tierra y nadie entraba y nadie salía. Esto, cuando usted lee, y esto lo digo como una nota para el que no sabe mucho de estas cosas, cuando usted lee la profecía de Jeremías, uno de los problemas que tuvo Jeremías en Israel antes antes y hasta el tiempo de Joaquín, porque Jeremías es uno de los profetas que está prácticamente cercano a que Babilonia invade a Jerusalén, y Jeremías era tratado como un traidor, porque Jeremías, la profecía de Jeremías que venía de parte de Dios, lo que decía era que se arrepintieran, porque Dios traía del norte, traía a un pueblo que iba a arrasar con Israel. Entonces, los reyes y los líderes veían a Jeremías como un traidor, como una persona que lo que siempre estaba hablando era en contra del liderato. Lo veían como malo. Déjenme yo no argumentar mucho de esto, ¿verdad? Porque obligatoriamente tendría que decir que cuando alguien le hace a un líder, le hace señalamiento porque se convierte en malo, se convierte en ingrato o non gratum, ¿verdad? Pero nada, no quiero hacer ninguna referencia a eso. Sencillamente le hace la profecía de Jeremías cuando usted pueda, para que vea cuál era la situación de Jeremías, que lo llevó a estar en una mazmorra, y luego lo echaron como a José en un momento dado en una cisterna. Y Jeremías, cuando invade Nabucodonosor y cuando invade Babilonia, pues se va a Egipto, le permiten ir a Egipto. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. Dice el Señor, o sea, que era lo que proféticamente se había hablado. Y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, que Nabucodonosor trajo lo que era sagrado para Israel, porque ustedes saben que Babilonia, yo digo ustedes saben, necesariamente ustedes no lo saben, y yo soy el maestro y que se lo debo explicar, pero una de las cosas que ocurrió en esta invasión de Babilonia a Israel es la destrucción del templo. Israel, para conocimiento conocimiento general de lo que estamos hablando, Israel tuvo su primer templo en manos de Salomón. En esta clase nosotros ya hablamos de Salomón, y hablamos el momento donde Salomón muere y viene su hijo Roboam, y todo lo que explicamos en la semana anterior, que no lo vamos a volver a explicar. Pero ese era el primer templo, un templo glorioso, donde lo que estaba allí, en términos de todo lo que se hizo, lo mandó a hacer Dios. Dios dio las medidas del templo, y Dios dio las cosas que estaban allí puestas, como el menorá, como la mesa de las proposiciones, el asunto de las divisiones del templo, en términos del lugar santísimo, el lugar santo, etcétera, etcétera. Eso lo figuró Dios. David fue el que puso prácticamente la mayor parte de los materiales, porque Dios le prohibió a David hacer el templo, y luego Salomón pues lo forja, lo hace, y ahora viene Nabucodonosor
y va a destruir el templo, pero se lleva los vasos sagrados, los vasos que solamente podían utilizar los sacerdotes de Israel, se los lleva. Y yo no quiero comprometer a la hermana Diamile, pero ella me está haciendo un trabajo histórico de este capítulo 1, de ciertas curiosidades y en algún momento dado o lo traigo yo o lo trae ella, pero vamos a hablar un poquito de algunos elementos históricos. Y dice, y el verso 3, no voy a leer todo el capítulo, esté pendiente porque usted tiene que haberlo leído, pero estoy resacando unos elementos que luego me hacen falta un poquito más adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Entonces fíjense, ¿por qué traigo ese verso? Porque ese verso dice que Daniel y sus 3 amigos, junto con un número mayor de jóvenes que venían y que eran parte del linaje real, que entonces Nabucodonosor le dice a Aspenaz que tiene que buscarlo porque a diferencia de Asiria, a diferencia de Egipto, a diferencia tal vez de los medo-persas que luego pues se van a desarrollar un poquito más adelante, de los griegos, etcétera, etcétera, una regla, una forma de movimiento o de estrategia que tenía Babilonia era que cuando invadía a un pueblo traían a los del linaje real y los educaban en la lengua hebrea y los utilizaban dentro de su gobierno, ¿cómo dice? Era el desarrollo de un pueblo que traían, no que los utilizaban como, vamos a ver en el caso de Egipto. En Egipto lo que hicieron con Israel fue esclavizarlo. Lo utilizaron para hacer sus grandes pirámides y para hacer sus grandes museos y cosas grandes que hicieron allí, pero lo hicieron como unos esclavos que prácticamente perdían la vida allí. Estos, en la primera parte, es cambiarle la mentalidad, cambiarle a quien tú adoras, cambiarle sus dioses, cambiarle su idioma, cambiarle su cultura. Eso lo hacía Babilonia y es lo que están tratando de hacer con Daniel y sus amigos, que no son los únicos, vuelvo y lo repito, lo único que para efectos de el libro de Daniel, pues obvio que se le da énfasis a la línea, a lo que tiene que ver con Jesucristo, con la iglesia, con la eternidad, con los tiempos finales. O sea, es el énfasis. Y el énfasis no es que si habían 300 muchachos más, pues habían 300 más. ¿Y qué hicieron? Pues comieron de los sacrificados y se cambiaron y se convirtieron en babilonios. Porque sepa usted que después de 400 años de Egipto salieron egipcios. Dios tuvo que llevarlo al desierto y tuvo que transformarlos en israelitas. Y de aquí la diferencia es que son 70 años al regreso, 70 años, pues todavía va a haber gente de los más jovencitos que entran que van a salir. Daniel no sale y sus 3 amigos tampoco salen de Babilonia. Se convierten en gente que dieron su vida en Babilonia, lo mismo que le pasó a José en Egipto. Se casó con la hija de Potifera, que era un sacerdote egipcio, tuvo 2 hijos en Egipto y vivió como un egipcio. Lo que pasa es que José sabía a quién servía y sabía la promesa de Dios y pidió que cuando él saliera, cuando Israel saliera, porque por fe iba a creer que Israel iba a salir en algún momento, que cuando Israel saliera sus huesos se los llevaran, porque no quería que él lo enterraran en Egipto.
pero su esposa fue enterrada en Egipto. No se habla nada de ella y sus hijos, pues sí, salen de Egipto. Así que en ese capítulo vamos a brincar hasta el 6 y dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Ahí entonces señala a los que estaban, y yo te lo voy a poner en un documento para que tú pues puedas irle dando seguimiento. Eso es el nombre. Recuerde que este es el nombre hebreo. Daniel es el nombre hebreo. Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Pero como les estoy diciendo, que los están tratando de cambiar. Ese es el tema que estoy trayendo en el capítulo 1 de Daniel. Están tratando de hacerlos babilónicos, de sacarlos de lo que es Israel y no tan solamente destruir Israel, sino desaparecerlo del mapa, desaparecerlo de la historia. El 7 dice: y estos, el jefe de los eunucos, puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego, que también voy a poner una tablita para que usted pueda ver los nombres hebreos y el equivalente. Esto sepa, yo no sé si yo lo tengo aquí a la mano. Sí, lo tengo a la mano y lo tengo como parte del capítulo 2, pero aunque tengamos que esperar al capítulo 2, cada nombre que se le puso, por lo menos yo le adelanto una notita de que de los nombres que se le ponen, todos tienen que ver con dioses de Babilonia. Eso, Belsasar, Sadrach, Mesac y Abed-nego, que tiene que ver con unos nombres relacionados con lo de ellos de por allá. Así que déjeme leer el 17 antes de que tal vez pues entre el capítulo 2 y diga alguna que otra cosa. Pero el 17 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Escuche esto: cuando Daniel viene de Jerusalén a Babilonia, no era un sabio, no era una persona con conocimientos profundos, no era una persona que tuviese o que viniese a descifrar sueños y visiones. Esto Dios se lo fue dando dentro de su experiencia con Dios. Lo mismo que a los otros, el asunto de las letras y la ciencia. Lo que está diciendo es que ellos comenzaron a despuntar, comenzaron a sobresalir, porque usted va a ver en el capítulo 2, cuando estemos hablando del sueño de Nabucodonosor, que será la próxima clase que vayamos a coger en esto, usted se va a dar cuenta que Daniel no figuraba como un intérprete de sueños. Los sueños, tanto vamos a decir en la historia de José, cuando José, que eso lo vamos a ver si usted me sigue los lunes, que vamos a estar trabajando con la historia de José, usted se va a dar cuenta que José sueña y él no interpreta sus propios sueños, él sencillamente explica sus propios sueños, que es una medida que uno tiene que aprender, sobre todo la gente que sueña. En ocasiones la gente sueña o tienen visiones o tienen unas experiencias con Dios y quieren meterle la interpretación. Y no necesariamente usted sea un intérprete de sueño porque sueñe o porque tenga una visión, usted tenga una relación completa de por qué Dios le da una visión. En ocasiones Dios te da un sueño
y necesitas que alguien te lo interprete. Que esa es la historia de José. Usted no quiero adelantarlo, porque usted lo va a ver allí con el panadero y el copero, y va a ver unas cosas donde el mismo que soñó, sencillamente lo que hace es que trata de exponer de la forma más fidedigna los elementos de lo que soñó. Y Dios tiene hombres y mujeres para hablar de los sueños. Eso es una realidad, no podemos negarlo. Y Daniel va a entrar en unas interpretaciones, pero son unas interpretaciones que le da Dios. Por eso esa de Nabucodonosor, que es trascendente, porque a Nabucodonosor en el capítulo 12 le olvida el sueño. Y entonces pues es trascendente en términos de ver a un muchacho que pues él mismo no sabe que lo puede hacer, pero pide tiempo para ir a donde Dios, para que sea Dios quien le ayude en la interpretación. Ese capítulo 2 vamos a leerlo para la próxima ocasión, porque yo quiero, estoy indeciso en hacerlo, pero por lo menos yo quiero que nosotros entendamos como una entrada hoy de que el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, donde Nabucodonosor sueña con una estatua, que esa estatua, de hecho yo también se la voy a poner para que usted la vea, y el sueño de Daniel en el capítulo 7 son dos sueños diferentes, no que sean dos sueños diferentes, aunque sí lo son, sino que tienen un motivo diferente. Hay una razón diferente para cada uno de ellos. Y entonces, desde esa perspectiva, desde esa forma de verlo, tenemos que ver que en el capítulo 2, Nabucodonosor está preocupado por lo que es su reino. Y entonces, en una forma sencilla, se le explica cuáles van a ser las sucesiones que han de venir. ¿Cuáles van a ser las sucesiones? En términos de que, fíjate que no te habla nada de Egipto, no te habla nada de Asiria, y empieza por la cabeza, que es Nabucodonosor, porque en el tiempo que él tiene el sueño, es el reino que está vigente. Y de ahí entonces empieza a hablar el sucesor de Babilonia, el sucesor entonces de los medo-persas, y hace una cronología hasta el final, pero no pasa de ser eso, y eso lo vamos a ver así mismito, de esa forma sencilla y esa forma simple, ese capítulo 2, porque el capítulo 7, pues entonces ya tiene unas connotaciones un poco más profundas, y cuando se habla también pues de unos detalles adicionales que los vamos a ver en el capítulo 7. En esta lección, sabe que pues estoy hablando un poquito en algunas de ellas, y me gustaría cerrar hoy con este asunto que hablamos en este capítulo 7. Mire, en el tiempo nuestro hay una diferencia entre el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, hombres como Daniel, hombres como José, hombres como Ananías, Misael y Azarías, hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia habla de muchos hombres, profetas, hombres como Jeremías, Samuel, etcétera, etcétera, hombres llenos del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo, que tiene un estandarte que se da en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, sobre todo en el capítulo 2, porque el Señor dijo: yo no os dejaré huérfanos, mandaré otro, y en este caso es otro consolador que vendrá del Padre, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia.
Recuerde siempre esto, y lo estoy diciendo dentro de mi reflexión que quiero hacer para irle añadiendo a lo que es la historia y no dejar todo en la historia, y que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es el quien guía la iglesia. Pero Jesús dijo, Él tomará de lo mío. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. La iglesia no puede hacer nada si el Señor no lo permite. Y el Espíritu Santo es el que ayuda a que los dones del Espíritu, los ministerios y los llamados se puedan hacerse y sean realidades. El libro de los Efesios, el apóstol Pablo dice que subiendo a lo alto le dio cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Hablando de Jesús, dio dones a los hombres. Y los dones vienen de Dios, del Espíritu Santo, por medio, o sea, de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y los ministerios, y estamos cayendo dentro de lo que vamos a ver en la escatología y en los tiempos, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Estamos cayendo en tiempos difíciles, en tiempos donde no se ve en la unción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Muchas veces no se ve y estamos trabajando como una institución. Las instituciones son aprobadas por los gobiernos. Por eso hay lugares donde no se permite la iglesia, porque la institución es aprobada por el gobierno. Y el gobierno pide una información y pone unas reglas y pone unas leyes, da unas exenciones, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo de Jesucristo espiritualmente no viene del gobierno, no es una institución, es un ser vivo, movido por Dios. Por lo tanto, los que nos movemos en esto, tenemos que tener llenura del Espíritu Santo y tenemos que tener dones para hacer las cosas que Dios nos permite hacer, porque no que quede uno bien y que otro quede mal. Ese no es el punto. El punto se llama edificación, que se pueda edificar al cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que los dones son puestos para edificación del cuerpo de Cristo. Así que empecemos poquito a poco, mirando hacia lo que se está viendo con estos muchachos que están entrando a Babilonia. Miremos nuestros tiempos y empecemos a hacer comparaciones, porque nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, 21 siglos después de Jesucristo. 21 siglos después de Jesucristo. Y sobre todo, y vamos a hablar casi 3.000 años después de Daniel. Y ya estamos viendo que muchas de las cosas que nosotros vamos a señalar en la Escritura se están cumpliendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago, y estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, profecía de Daniel, como una antesala para ir a lo que son unos versos de Apocalipsis, sobre todo las iglesias y algo más. Acuérdate, danos like si te gusta, compártelo con alguna otra persona y matricúlate allí para que el mismo sistema pues también te pueda decir cuando nosotros ponemos los videos. Y acuérdate que todos los días vas a tener algo bonito en este canal. Así que míranos, búscanos en las mañanas y refréscate con nosotros. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, te glorificamos y te pedimos que tú nos ayudes para que podamos hacer tu voluntad, que es importante para nosotros. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén, amén y amén. Disculpa si has visto por ahí un poquito de oscuridad en alguna cosa, pero vamos a mejorar.